Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado por la tarde, los sábados de historia que ya son tradicionales, estamos transmitiendo aquí a través de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ambas señales aquí en la capital de la República Mexicana. Este programa llega a muchas ciudades del interior de nuestra patria, no a todas las que yo quisiera, pero sin embargo la señal alcanza, eso sí, a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá. Bueno, llegamos a muchas partes en realidad, pero también, eso sí, a todo el mundo y obvio a todo el territorio nacional a través de la página de internet www.radioformula.com.mx, que ustedes pueden sintonizar donde quiera que se encuentren. Sigue siendo un programa grabado, llevamos ya casi 10 meses en esta circunstancia, ya vamos para el año, pero estamos en situación grave, extrema de emergencia sanitaria, ustedes lo saben perfectamente bien, pero sin embargo, pues esto me permite estar respondiendo de inmediato las amables comunicaciones que tengan ustedes, hacerme el favor de hacerme llegar, ya sea a mi correo, villalpandohistoriador@gmail.com, o bien a la página de Facebook, Villalpando y la Historia. Si les parece bien, amigas y amigos, vamos a comenzar. El día de hoy, y tal y como lo anuncié en las páginas de Facebook, vamos a cambiar un poquito de tema. Sigue siendo historia, por supuesto, pero vamos a modificar el enfoque y el objeto del estudio de la historia. Yo sé que este programa se ha caracterizado por años, por muchos años, en exclusivamente hablar de historia de México, y he evitado, en la mayor frecuencia posible, hablar de historia universal o de historia de otros países. Creo que nuestra propia historia tiene muchísimo que pues disfrutarse, aprenderse, reflexionarse, indagarse todavía, pero creo que ya vale la pena ampliarnos, globalizarnos, diría algunos seguramente, pero esta vez con un tema muy específico que ustedes ya vieron, porque quiero que recordemos el día de hoy, si a ustedes les parece correcto, a los presidentes de nuestro vecino país, los Estados Unidos de América. Obvio, eso está totalmente, pues, provocado por la situación curiosísima que hace unos días todos fuimos testigos por los medios de comunicación del asalto al Capitolio, a la sede del Congreso de los Estados Unidos, por esta turba que pretendía, pues, detener el proceso de confirmación del triunfo electoral de uno de los candidatos que se disputaron la presidencia hace apenas unos meses. Este es el pretexto, por supuesto, pero déjenme hacer una reflexión inicial. Nos importa la historia del vecino. Nos importa saber quiénes son los que gobiernan y han gobernado a los vecinos. A nivel, ejemplo muy simple, nuestros vecinos, nuestros propios en nuestra casa, ya sea en el condominio, ya sea en la residencia, ya sea en la pequeña casa, ya sea donde fuera. Todos tenemos vecinos. Y con los vecinos hay una relación, a veces que fluye amistosamente, a veces que se vuelve muy tirante y en ocasiones llega a ser hasta violenta y lamentable. Siempre es bueno saber quién es el vecino, sobre todo en el caso mexicano, cuando nuestro vecino con el que tenemos colindancia, con el que tenemos límites, con el que compartimos frontera, ese vecino en algunas ocasiones nos ha quitado parte de nuestro terreno. Así de sencillo. Y tiene conflictos cotidianos por razones del intercambio natural que se dan entre las dos naciones, ya sea por el comercio,
el legal, por el comercio ilegal, me refiero por supuesto con esto al narcotráfico, el tráfico de personas, el ir y venir de nuestros conciudadanos para allá o para acá. En fin, tenemos una relación tirante que, como bien decía José Fuentes Mares, ese gran historiador, pues el destino o la providencia nos colocó una frontera de casi 3.000 kilómetros con ese país y ahí está presente y lo ha estado siempre en nuestra historia. A veces con acciones afirmativas, amables, amistosas, a veces con actitudes negativas, francamente, pues hostiles hacia nuestra patria, y es por lo tanto, creo yo, un deber nuestro también conocer la historia de ellos. Y enfocada particularmente hoy al punto de los presidentes que han gobernado aquella nación. Este va a ser un recuento muy sencillo, en realidad, simplemente un pase de lista con algunos hechos destacados, pero sobre todo resaltando algo que es quizás lo inusitado del espectáculo que presenciamos en días pasados, que nunca se había visto. Es un país con el cual yo tengo mis reservas, ustedes lo conocen perfectamente bien, mi forma de pensar respecto de a ellos, pero sin embargo también saben que a veces, y en muchas ocasiones, reconozco el sentido cívico, el sentido de respeto hacia la ley y hacia lo que podríamos llamar las más altas virtudes de la política. Lo tienen indudablemente, ¿eh? Quiero primero que nada recomendarles un par de lecturas. Una un poco tediosa, difícil, yo lo sé, pero que sin embargo es fundamental para entender lo que son los Estados Unidos o cómo se concibió el concepto de los Estados Unidos actual. Este libro, que se llama El Federalista, que lo escribieron tres grandes y notables pensadores del tiempo en que Estados Unidos nació como país, que son Hamilton, Madison y Jay. Este libro, El Federalista, que es un libro bastante voluminoso, es la explicación teórica de cómo ellos construyeron su constitución, de cómo ellos concibieron el sistema político que hasta la fecha los gobierna. Pero hay uno más, y este es el que me atrevo a recomendarles con mucho más entusiasmo, que este es muy sencillo, es más simple, en forma de una novela histórica o historia novelada, porque los personajes son auténticamente reales, que escribió este gran escritor, Gore Vidal. A lo mejor ustedes lo recuerdan, Gore Vidal es un autor que ya falleció, norteamericano, que hizo mucho trabajo histórico con un lenguaje, con una recreación amable, amena, divertida, que siempre pues fue verdaderamente delicioso leerlo. En este libro que se llama La invención de una nación, justamente recrea esa época en la cual se constituyen los Estados Unidos de América y a través de la biografía novelada de las relaciones entre sus primeros presidentes, Washington, Adams y Jefferson, Gore Vidal, créanmelo, logra reconstruir cuál es el origen, cuál es la, pues, esencia de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos de América y su democracia. Este libro termina con una frase maravillosa que a mí me gusta mucho, porque Gore Vidal platica que hace muchos años, cuando platicaba en alguna ocasión, él mismo con el presidente John F. Kennedy, y estaban reflexionando sobre estas figuras, Washington, Adams, Jefferson, Hamilton, Madison. Pues Kennedy decía, ¿cómo es posible que estos hombres hayan creado un sistema que parece ser el más perfecto en cuanto a forma de gobierno democrática? Claro, ya vimos lo que pasó en Estados Unidos últimamente, ahí falló. Pero Kennedy se quedó con esa inquietud y Gore Vidal, cuando termina este libro, le dice que 40 años después de que tuvo esa plática con John F. Kennedy, podía decirle, esta es mi respuesta, porque estos hombres hacían algo que hoy no se hace. Y escuchen esto, amigas y amigos. ¿Qué es lo que dice Gore Vidal que hoy ya no se hace? Pensar. Pensar y reflexionar. Estos libros pues son fundamentales para entender
la historia de los Estados Unidos de América, la historia más bien de su gobierno, de sus instituciones democráticas tan peculiares, que como ustedes bien saben, ya para entrar en materia, desde el principio, y lo explican muy bien estas dos obras, decidieron establecer una forma de gobierno democrática con separación de poderes, pero en la cual al Poder Ejecutivo, al presidente de los Estados Unidos de América, se le elige de manera indirecta. No es como en México que todos votamos por el candidato y el que tiene más votos llega a ser presidente. No, allá no. Allá se vota por electores. Por electores que sí representan justamente las opciones, pero que no están obligados a respetar el voto popular. En estos libros se explica claramente cómo los fundadores de Estados Unidos pensaron en este sistema, escuchen bien, para evitar la demagogia y que no llegara un individuo que por su popularidad se pudiera convertir en un tirano. Claro, ya les falló la profecía con lo que pasó en Estados Unidos recientemente, pero esto es el origen de esta forma democrática tan peculiar de la elección indirecta que ustedes ya vieron. Tienen que reunirse votos electorales y en un colegio electoral se decide quién es el presidente. Y ha habido ocasiones en las cuales estos votos electorales no corresponden a los votos populares. Pero esto, bueno, son las minucias de este tipo de democracia. Su primer presidente fue su libertador en realidad. Se trata nada más ni nada menos que George Washington. Un gran presidente, por lo menos en la fama pública, porque él había sido el que condujo a los Estados Unidos a la victoria y no dudaron sus conciudadanos, porque él decían, es el primero en la mente de todos en encomendarle la presidencia de los Estados Unidos de América y lo va a ejercer por 2 periodos de 4 años cada uno, hasta que finalmente prefirió ya presentar, pues no su renuncia, pero sí su patente de cansancio. George Washington será el primer presidente de los Estados Unidos de América, pero de esto vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a un tema totalmente extraño a lo que normalmente platicamos, porque hoy vamos a hablar, o estamos hablando ya, de los presidentes de los Estados Unidos de América. Necesario tema, porque son nuestros vecinos, y hay que tratar de entender cómo piensan, cómo actúan, y qué es lo que sucedió en estos días pasados, y que no sabemos cómo vaya a desembocar todavía hasta que tome posesión el nuevo presidente de aquel país. Justamente es el tema de esta semana, es el tema de estos días. En unos cuantos más podremos conocer cómo se desarrolló la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente, pero mientras tanto, pues están muchos con el alma en un hilo, pendientes de lo que pueda hacer, o pueda dejar de hacer, o pueda decir, o pueda, pues, proferir quien ocupa actualmente la presidencia de los Estados Unidos de América. Ya cuando llegue el momento platicaremos. ¿Se acuerdan que hace muchos años, pues como 4 o 5, hicimos una serie de programas especiales dedicados a hacer un ejercicio comparativo entre lo que piensa el presidente actual, Donald Trump, y las conductas y pensamientos de un antecesor suyo en la presidencia, James Knox Polk, aquel presidente que fue el protagonista fundamental para que pudiera darse la guerra contra México en 1847. Pero bueno, llegaremos ahí más adelante. Decía yo que el primer presidente fue George Washington. Indudablemente tenía los merecimientos, indudablemente la gente lo sentía muy cercano y estaban todos además emocionados de que su propio libertador ocupara la presidencia, un hombre al cual se le reconocían virtudes cívicas y políticas esenciales. Pero no lo era menos su vicepresidente, también un hombre virtuoso y cívico, con una conciencia profunda de la política, John Adams. ¿Por qué hablo del vicepresidente? Porque miren, en un primer momento, en los Estados Unidos de América, que repito, tenían una especie de confianza ciega en las virtudes cívico-políticas de sus ciudadanos, decidieron, para hacer una especie de compensación democrática, que aquella persona que obtuviese más votos electorales fuera el presidente y aquella persona que obtuviese el segundo lugar de los votos electorales, fíjense, fuera el vicepresidente. Claro,
Nada más que allá estaban basándose en la confianza ciudadana que tenían por las personas que se dedicaban a la política y que tenían, además también, pues una profunda convicción de respeto a la ley. Ya hemos platicado en otras ocasiones cómo en México copiamos este sistema inicial norteamericano y así nos fue. Aquí los vicepresidentes se la pasaron golpeando a los presidentes. Allá no. Allá, a pesar de este, pues, exceso de confianza, los primeros 8 años de vida republicana, los 2 periodos de George Washington, tuvo en ambos como vicepresidente a John Adams, que era el candidato derrotado en las 2 elecciones a las que se presentó el propio Washington. Y Adams se portó de una manera auténticamente civilizada, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Al contrario, respetando siempre la investidura presidencial, y jamás se pasó por su mente la idea de darle un golpe de Estado o de aprovechar cualquier tipo de cosas para tratar de poner en aprietos al presidente. Esto era precisamente el ejemplo de las mejores virtudes cívico-políticas. El segundo presidente de Estados Unidos, precisamente cuando ya Washington anuncia su deseo de irse, de no presentarse a otra reelección, en aquel tiempo se podía, ¿eh? En aquel tiempo se podía, pero Washington consideró que 8 años eran suficientes. El siguiente presidente fue precisamente ya John Adams. Él nada más va a gobernar 4 años, porque pues su vicepresidente, contra quien compite en la siguiente elección, le gana en una elección muy debatida y muy compleja, pero finalmente, con la dignidad de reconocer la derrota, le gana la siguiente elección. Por lo tanto, el tercer presidente será nada más ni nada menos que ese gran pensador norteamericano, Thomas Jefferson. Jefferson, Adams y Washington, estos 3 primeros presidentes, son precisamente los protagonistas de este libro que les he recomendado de Gore Vidal, que se llama La invención de una nación. De veras, se los recomiendo muchísimo si pueden ustedes buscarlo y encontrarlo y leerlo. Es pequeñito, el libro tiene únicamente nada más 180 páginas, con letra bastante grande, pero es una historia sucinta pero amena, emotiva, de cómo se creó los Estados Unidos de América como nación republicana y democrática. Jefferson es el primero que se enfrenta ya a un dilema. Se da cuenta que el vicepresidente, es decir, el candidato que se enfrentó a él derrotado también, Aaron Burr, es un hombre que a lo mejor no reúne todas las condiciones cívico-político-democráticas para ser vicepresidente, porque además manifiesta cierto ánimo por a escalar la presidencia a cualquier costo, y entonces es Jefferson el que promueve la reforma constitucional allá, en el sentido de que se presenten los candidatos por fórmula, es decir, el presidente acompañado de su vicepresidente compiten contra otra fórmula de otro presidente acompañado de vicepresidente, para evitar precisamente esto, que la vicepresidencia pudiera caer en manos de ambiciosos que hicieran daño a los Estados Unidos. Jefferson es además también el primer presidente que ya tiene importancia para nosotros México. Ya hemos platicado en otras ocasiones, lo digo rápidamente, es el presidente que envió la expedición de Lewis y Clark hasta San Francisco. Se introdujeron clandestinamente en el territorio en ese momento de la Nueva España para ir a ver qué había en la costa del Pacífico, y descubrieron esta gran bahía en ese puerto. Y es el hombre además también que concibe el proyecto de la expansión territorial norteamericana, gracias, como también ya lo hemos comentado, a que recibió la visita de Thomas Jefferson de el barón Alejandro de Humboldt, quien le mostró los planos de la Nueva España y se los prestó para que los copiaran. Pero bueno, no me voy a detener mucho. El siguiente presidente, James Madison, también es un hombre sumamente importante porque él es el que va a firmar el tratado Adams-Onís, que va a hacer que la Florida pase a ser propiedad
de los Estados Unidos. La pierde la Nueva España, la pierde España. Su siguiente presidente también, para ir rápido, James Monroe, es importante porque es el hombre bajo el cual México se independiza. Somos sus vecinos cuando se logra la independencia mexicana. Y es también el hombre que lanza aquella frase terrible de que América es para los americanos, entendiendo América a ellos nada más. Ellos coinciden América porque así llaman a su país América. No es América todo el continente que incluye desde la Patagonia hasta Alaska, sino para ellos es únicamente la parte que ocupa los Estados Unidos. Esos presidentes ya tienen que ver mucho con México, no quiero detenerme ahorita ahí, simplemente debo decirles que pues son presidentes, todos ellos, del estado de Virginia, que era de alguna manera la expresión de la política norteamericana, donde más se daba el pensamiento y la reflexión, y son presidentes todos ellos que cumplen con este deber democrático de llegar a la presidencia. La mayoría de ellos obtuvo 2 periodos y retirarse después al terminar su segundo periodo. Las excepciones son notables. Solamente John Adams cumplió un solo periodo, pero después también vendrá como presidente después de James Monroe. Fíjense qué curioso. El hijo de John Adams. Allá en Estados Unidos se dan, y son muy frecuentes, estas dinastías políticas. Comenzó con John Adams, el segundo presidente, y años después su hijo, John Quincy Adams, también será presidente. Y al igual que su papá, nada más se quedó un solo periodo en la presidencia de la República. Esto es muy peculiar. Las dinastías políticas familiares, como ustedes recuerdan, los Bush, por ejemplo, los Clinton que querían repetir a través de la esposa, en fin, hay una serie de factores que hace que las familias se interesen por completo en la vida política. John Quincy Adams únicamente permaneció un periodo, pero después tuvo una vida muy interesante. Fue presidente 4 años y decidió pasar el resto de su vida como diputado en la Cámara de Representantes. Pensó que ese era su mejor lugar, el mejor papel que podía desarrollar, y allí se va a dedicar. El siguiente presidente sí es fundamental para nosotros. Andrew Jackson, un general, el conquistador en realidad, el que había ocupado la Florida, y el que cuando sea titular del Poder Ejecutivo norteamericano va a ser quien promueva la guerra de Texas para lograr la independencia de este territorio, separarlo de México y con el paso de los años anexarlo a los Estados Unidos. Fíjense, el primer presidente fue un militar, George Washington. Después fueron puros civiles, y el segundo militar también, que a los norteamericanos les encanta esto, que haya generales triunfantes en su presidencia, va a ser Andrew Jackson. De vez en cuando tendrán ellos generales que se convierten en políticos y alcanzan la presidencia, sobre todo generales victoriosos en los campos de batalla o que han hecho acciones de guerra importantes para los Estados Unidos. A esto les da mucho a los norteamericanos. Pero volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que estamos dedicando a un repaso rapidísimo a la historia de los presidentes de los Estados Unidos de América, nuestros vecinos, con motivo, repito, de que estos días han sido interesantísimos en cuanto a la historia de la propia institución presidencial norteamericana, sus repercusiones en todo el mundo, que todo el mundo ha estado atentísimo a ver qué sucede allí, y sobre todo porque en estos próximos días tomará posesión, esperemos, el nuevo presidente después de lo que sucedió hace algunas semanas en cuanto a este asalto al Capitolio, nunca antes visto en su historia democrática. A diferencia de nosotros, que tuvimos un azaroso siglo XIX en materia de respeto a la institución presidencial, a la vida democrática y a la República Mexicana, que la echamos a perder en realidad en las primeras décadas del siglo XIX, ellos no, ellos al contrario fijaron y establecieron un sistema cívico-político de bastante seriedad, confiabilidad y sobre todo de criterios cívicos y éticos de muy alto nivel. Tan es así, que decía yo hace un momento,
que a los militares triunfantes, tema que les gusta mucho a los norteamericanos, los generales que son vencedores, los llevan a la presidencia. Aquí, si ustedes recuerdan, en el siglo XIX, nuestros generales presidentes eran triunfantes, pero de golpes de Estado. Y en el siglo XX lo fueron los generales triunfantes de la Revolución. Aquí en México los militares se quedaron con el poder largo tiempo, como don Porfirio, y en otras ocasiones, pues muy breve espacio fue el que pudieron gobernar porque los derribaban otros colegas del mismo ejército. La diferencia pues es abismal. Ahí eran militares que habían triunfado, habían hecho algo por los Estados Unidos de América, y aquí en México pues todos nuestros militares fueron vencedores en las contiendas civiles. El primero de ellos fue Andrew Jackson, que es el que promueve la adquisición de Texas. Después vendrá una serie de presidentes, como Martin Van Buren, que va a durar más un periodo. Uno muy curioso, William Henry Harrison, que va a ser presidente de los Estados Unidos por menos de un mes. La toma de posesión, como ya se acostumbra, es en el Capitolio, siempre el 20 de enero, en un clima helado, a veces está nevando, y este hombre fue a tomar posesión, como se acostumbraba, y en el propio acto era tanto el frío que se enfermó, le dio pulmonía y se murió al menos de un mes. Así que este presidente gobernó muy poquito, fue el primero que falleció en su encargo. Claro, fundó dinastía. Décadas después, su nieto también será presidente de los Estados Unidos. Repito, ahí lo de las familias dinásticas gobernantes republicanas les gusta muchísimo. Lo va a sustituir John Tyler, que va a gobernar únicamente un periodo, y va a dar paso también a un periodo nada más de James Knox Polk, el presidente que para ellos es verdaderamente excepcional, porque es quien incrementa su territorio a costa de México. Gobernó, a pesar de ser un presidente exitoso desde su punto de vista, gobernó nada más un periodo, no quiso presentarse la siguiente porque estaba ya muy enfermo, y efectivamente a los pocos meses de haber dejado la Casa Blanca va a fallecer. Después vendrá el presidente Zachary Taylor. Taylor, fíjense bien, es un presidente militar también triunfante. Es uno de los héroes desde el punto de vista norteamericano de la guerra con México. Fue el que se encargó de la campaña del norte, el que tomó finalmente Monterrey y Saltillo. No es el gran héroe porque el general Scott, que siempre va a querer también ser presidente, nunca lo va a conseguir. Pero sin embargo, repito, a los norteamericanos les gusta, les atrae mucho la figura de estos generales victoriosos. Después vendrán un par de presidentes mediocres. Millard Fillmore, Franklin Pierce, también militar, que se había destacado como oficial subordinado en la guerra del 47, y después va a llegar uno que es terrible, James Buchanan. Es el que firma para Estados Unidos el Tratado McLean-Ocampo, el que lo autoriza. Es el que quería la expansión a costa de México también, ¿eh? Es el que negocia con el presidente Juárez a través de sus enviados para el tratado en el cual México cedió vías de paso a través de nuestro territorio. Pero es además un hombre nefasto, quizás está calificado por ellos mismos como el peor presidente que tuvieron los Estados Unidos porque dejó sembrada la división, la desunión, que va a provocar la guerra civil norteamericana cuando llegue a la presidencia el presidente Abraham Lincoln. Lincoln va a gobernar un periodo, va a ser electo para el siguiente, pero como todos sabemos será asesinado. A él es al que se le destruye la unión. Como está, digo, espero que no sea así, a punto de suceder en estos días, ¿eh? El único ejemplo, digámoslo así, el único parangón que existe a nivel histórico de la desunión norteamericana, que hoy es evidente, con los números de votos totales que obtuvo tanto el presidente Biden electo como el que pretendía el presidente Trump reelegirse, si se fijan bien, son pues una diferencia en millones, parece abundante, pero es mínima en porcentajes. 80 y tantos millones votaron por Biden y 70 y tantos por Trump. Es decir, como decía Lincoln, está la casa dividida. A Lincoln le tocó enfrentar precisamente la división. Su papel fue restaurar la unión a un grado tal
de que, recuerden ustedes, que se escindió los Estados Unidos en dos. Quedaron el país del norte, con Lincoln a la cabeza, y en el sur los confederados, que si ustedes se fijan, hasta hoy en día, en el asalto al Capitolio siguieron todavía muchos de estos, pues, truanes que lo estaban intentando asaltar. Ondeaban banderas confederadas que en ese tiempo, allá a mediados del siglo XIX, hasta su propio presidente eligieron, Jefferson Davis. Finalmente, como todos sabemos, Abraham Lincoln vence, triunfa, se restablece la unión y es un presidente trascendental para ellos. Hoy su ejemplo es el más importante de todos porque todo lo que hizo fue para preservar la unión. Y de paso también fue el presidente que abolió la esclavitud. Así que sin duda alguna, quizás después de Washington, que es el primero en los corazones de los conciudadanos, como ellos mismos dicen, el siguiente presidente en orden de importancia, quizás es Abraham Lincoln. A Lincoln lo asesinan y subirá a la presidencia de los Estados Unidos su vicepresidente, Andrew Johnson, un hombre que además va a gobernar ese periodo, porque no podrá reelegirse ya que es al primero que le intentan aplicar el juicio de destitución, que allá sí se usa, se ha usado en 2 o 3 ocasiones nada más, destituir al presidente. Antes de eso, llegó la elección y el triunfador es otro militar ganador, Ulysses Grant. Grant es el gran vencedor de la Guerra Civil Norteamericana y, por supuesto, estas figuras, repito, insisto, los militares triunfantes les fascinan al pueblo norteamericano y alcanzó la presidencia de su país. Después vendrá el presidente Rutherford Hayes, que nada más estará un periodo. Después, y comienzan aquí estas historias también truculentas que se iniciaron con Lincoln, otro presidente, James Garfield, otro más que será asesinado. Recuerden, en Estados Unidos también este exceso democrático de respeto lleva a, y ha orillado a los extremistas a matar a presidentes. Lincoln fue el primero, Garfield fue el segundo, más adelante también McKinley será asesinado, y por supuesto, como todos sabemos, el presidente Kennedy, y además que ha habido muchos otros intentos de atentar. Ustedes recordarán seguramente el que padeció el presidente Reagan. Matarlos. Esto se utiliza mucho en los Estados Unidos. Aquí en México, afortunadamente en ese aspecto, los únicos presidentes, o el único presidente que ha sido asesinado fue Venustiano Carranza. Ha habido otros que han fallecido en el encargo, particularmente Benito Juárez, que murieron siendo presidentes de la República. Pero muertos, asesinados, aquí únicamente Carranza. Allá sí llevan 4, lo cual indica, por una parte, pues que hay un exceso de confianza del gobernante y por otra parte, pues el uso allá legal de armas de fuego. En fin, una serie de conductas extremas que allá se dan y que esperemos que aquí nunca sucedan. Después vendrá el presidente Chester Arthur, que nada más estará un solo periodo, el presidente Grover Cleveland, el presidente también Benjamin Harrison, aquel que es nieto de aquel que únicamente vivió 30 días como presidente porque le dio pulmonía, que comentaba yo hace un rato, también será presidente. El presidente William McKinley, que será asesinado como les comentaba yo. Y luego viene un héroe militar. No era comandante en jefe, pero sus hazañas como militar en la guerra de Cuba, en 1898, le van a merecer que se vuelva un hombre muy popular y se convierte en un presidente que inclusive gobernará dos periodos. Theodore Roosevelt, un presidente importante para ellos, es el creador de la política de que Estados Unidos son los policías del mundo, y él será sustituido después de 2 periodos, insisto, por el presidente William Taft, que nada más va a durar uno solo, y que es decisivo para nosotros. Es un presidente importante porque es él quien de alguna manera prohija la Revolución Mexicana. Es el primero además que se encuentra de manera oficial con un presidente mexicano, con el general Porfirio Díaz, y con él pues son nuestros vecinos cuando estamos en plena Revolución Mexicana. Taft únicamente va a durar un solo periodo y va a dejar como heredero a un gran presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson.
el presidente Wilson, que sí es un auténtico paladín norteamericano. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta ocasión, que está dedicado en una manera pues muy rápida, muy apresurada, pero sin embargo, creo yo, importante para conocer nuestro entorno, a nuestro vecino, los Estados Unidos de América, a través de la figura de los moradores de la Casa Blanca, de quienes han habitado esta casa enorme, esta mansión antigua, que es la sede del poder de los Estados Unidos de América. Una Casa Blanca que es algo así como pues el equivalente a nuestro Palacio Nacional, la sede del poder ejecutivo donde reside y vive el presidente de los Estados Unidos de América. Una Casa Blanca que se inauguró desde los tiempos del presidente John Adams, el segundo presidente, y que desde entonces ahí ha sido el lugar, el sitio en donde moran, en donde viven los inquilinos que gobiernan a ese país. Un asunto además importante, no solamente por los acontecimientos que recientemente han sucedido allá en el vecino país del norte, sino sobre todo porque tiene directamente relación con México. Siempre, siempre, por esta vecindad obligada que la providencia nos deparó, que la geografía nos condenó a ella, pues tenemos que estar atentos a lo que sucede del otro lado de nuestra frontera. Claro, tenemos problemas muy serios en México, la pandemia para empezar, la inseguridad, la economía, pero pues de alguna manera también Estados Unidos es un problema, en el sentido auténtico de la palabra, ¿eh? Un problema porque es una vecindad y una colindancia difícil. Por eso estamos haciendo un repaso rapidísimo de los presidentes norteamericanos, porque fíjense, ellos llevan más tiempo que nosotros como país, pero muchos menos presidentes. ¿Por qué? Porque allá los presidentes, ninguno ha sido derribado, ninguno ha sido depuesto, ninguno ha sido víctima de un motín, de un golpe de Estado, de un cuartelazo. Allá todos terminan su periodo presidencial o, en caso contrario, si ha habido 4 lamentables asesinatos, o bien hay quienes fallecen en el cargo. Ha habido pues continuidad democrática constitucional, cosa que en nuestro país durante todo el siglo XIX no tuvimos y tampoco en buena parte a los principios del siglo XX. Ya después, a partir del presidente, en realidad Lázaro Cárdenas, se estableció la regularidad entre nosotros, la regularidad sexenal presidencial. Pero antes fuimos un auténtico desorden, ¿eh? Tal cual. Ellos llevan apenas van para su presidente número 46, que será Joe Biden, se supone, el día 20. Y en cambio nosotros llevamos pues bastantes más, ¿eh? Bastantes más. Y eso que tenemos menos tiempo como país libre e independiente. Apenas este año 2021 cumpliremos 2 siglos, 200 años. Ellos ya tienen 250 años de vida independiente y muchísimos menos presidentes, lo cual nos indica la regularidad, la civilidad, el respeto a las instituciones, que al parecer estuvo a punto de quebrarse. Decía yo hace un momento que el único parangón histórico es cuando el presidente Lincoln recibe la casa dividida que conducirá a la guerra civil y él peleará por restablecer la unión, cosa que logrará al final a costa de su propia vida porque será asesinado. Pero bueno, déjenme continuar porque no voy a acabar esta semana, tendremos que platicarlo la semana que entra, además también con noticias más frescas de a ver qué ha sucedido. Y simplemente déjenme decirles que en el siglo XX los presidentes norteamericanos desde el comienzo, con la figura de Teodoro Roosevelt, este joven héroe de guerra, incluso el presidente más joven que ha ocupado la presidencia norteamericana, no era un comandante militar, pero era un oficial destacado que se había pues lucido en la guerra cubana. Será después sustituido por William Taft, que nada más dura un cuatrienio, pero es esencial porque con él se realiza la entrevista entre Porfirio Díaz y, por supuesto, el primer presidente mexicano que se entrevista con un norteamericano, y es él también, de alguna manera, el que prohija, el que oculta, el que maniobra y que va a conducir a que su embajador en México, Henry Lane Wilson, provoque la caída y el asesinato del presidente Francisco I. Madero.
que no lo incluía en la lista de presidentes asesinados mexicanos porque Madero ya había renunciado un par de días antes. Sin embargo, para efectos de tradición, de costumbre, Madero fue un presidente mártir. Claro, renunció y después lo mataron, lo cual pues no oculta ni tapa la felonía de que fue objeto. Vendrá en los Estados Unidos después el presidente Woodrow Wilson, un presidente muy importante. Con México es un tanto cuanto turbio, ¿eh? Es el que apoya la invasión norteamericana de Veracruz, es el que apoya también la expedición punitiva sobre Chihuahua para perseguir a Pancho Villa, pero es un presidente que finalmente allá en los Estados Unidos gobernó 2 periodos, logra no solamente que Estados Unidos se mantenga como una primera potencia, interviene en la Primera Guerra Mundial y es el creador del Pacto de las Naciones que de alguna manera pensaba conduciría a la paz mundial, cosa que fracasó, pero es un presidente que tiene gratos recuerdos, tiene un origen muy peculiar. Él era maestro además de historia del derecho, curiosamente, y esta condición de ser profesor en una universidad, destacado, conocedor de derecho político sobre todo, lo va a llevar poco a poco por su prestigio hasta la presidencia de la República sin ser un político. Es curioso, en México estos casos nunca se hubieran dado, ¿eh? Un intelectual, un escritor, pensador, profesor, que sin pertenecer a la política, sin dedicarse a la política, llegara a la presidencia de un país. Aquí en México el único que ha escrito, que escribió libros, que era maestro, pero ustedes conocen la fama y la trayectoria, fue el presidente José López Portillo. Sí, un hombre muy culto, pero que estaba metidísimo en la política de los años 70 en México, y su amigo Luis Echeverría lo dejó de presidente. Allá esas cosas no pasan, y al contrario, un profesor universitario es capaz de llegar y alcanzar la presidencia de los Estados Unidos de América. A él lo va a sustituir el presidente Warren Harding, un hombre que también va a morir de enfermedad, le dio un infarto siendo presidente de los Estados Unidos. Es decir, allá los hombres no están exentos de este tipo de accidentes vasculares que en México no hemos tenido, afortunadamente. Si no, imagínense el desorden que pasaría en nuestro país si el presidente de la República en turno fallece. Estuvimos a punto cuando el presidente Vicente Fox tuvo que ser operado de emergencia y que el país se quedó como 4 o 5 horas sin presidente porque él estaba bajo anestesia total. Y qué susto, porque nuestras normas constitucionales para elegir a un presidente que supla son complejas. Por eso allá tienen la institución vicepresidencial, que se pueden hacer cargo de inmediato del poder ejecutivo y no pasa nada. Sea que se muera por enfermedad, sea que sea asesinado el presidente, hay un vicepresidente que lo suple. Y llegará por eso el presidente Calvin Coolidge, también importante para nosotros, ya lo hemos platicado de él, porque es el que también promueve la firma de los tratados de Bucareli y será sustituido ya después por el presidente Herbert Hoover, que nada más va a durar un cuatrienio en la presidencia. Allá son de 4 años, recuérdenlo, porque le toca enfrentar la gran crisis de la Gran Depresión económica mundial y no pudo resolverla, por lo cual llegará después a la presidencia de la República otro de los grandes allá en Estados Unidos, que es el presidente Franklin Delano Roosevelt. Un presidente importantísimo, un presidente trascendental que alcanzó además 4 periodos en la presidencia. Aún no estaba limitado el tiempo. Por tradición se respetaban estos 8 años de Washington, pero en cambio el presidente Roosevelt era tan popular que alcanzó 4 elecciones triunfantes. Pero amigas y amigos, como ustedes bien saben, estamos en temporada ya electoral en este país que durará casi 6 meses y esto nos obliga a terminar el programa acostumbrado un par de minutos antes para dar paso a los anuncios de los partidos políticos. Así que les agradezco muchísimo su presencia, su atención en esta ocasión. Y primero Dios, aquí nos vemos para continuar con estos temas la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.